noches. Buenas noches a todos. Si me escuchan, gracias. Gracias. Bien. Pues, gracias a Dios, estamos nuevamente en este tiempo y espacio dedicado para esta breve reseña, en esta ocasión, sobre este libro, a partir de este libro, las 12 transgresiones. Recordando que estamos en este proceso de capacitación para el servicio, ¿verdad?, en general. Así es que a quienes están en línea, un saludo, ¿verdad?, en los diferentes lugares, y en especial a todos nuestros hermanos de la Iglesia Mundo de Fe, igualmente. Saludos al pastor, su esposa, al equipo de servidores, a todos. Bien, pues sin mayor preámbulo, ¿verdad?, vamos a este breve momento, esta reseña, como decía, breve, sobre este tratado, las 12 transgresiones, que desde luego, ¿verdad?, es parte del acervo, de este acervo de formación, de orientación, capacitación, indispensable para el servicio. Sabemos que tenemos en la palabra de Dios, el verbo escrito, tenemos toda la esencia de la enseñanza, del mensaje, de la formación, ¿verdad? Pero de ninguna manera sobra, sino antes al contrario, cuán importante es, ¿verdad?, este acervo donde tenemos ahí de muchas vidas, toda una experiencia, consejos que confirman desde luego la palabra que ya tenemos por excelencia. Las 12 transgresiones enfoca a 12 personajes especiales, centrales de la Biblia, los cuales enfrentaron en un momento de su vida, ¿verdad?, ciertas circunstancias, ciertos momentos que significaron algo determinante, fuerte, o que incluso, ¿verdad?, modificaron el sentido de su vida, servicio o ministerio. Empezamos con Elí, ¿verdad?, el caso de Elí, del cual se hace la observación cuando la debilidad se vuelve pecado, cuando esa debilidad moral. Voy a ser muy concreto, no voy a dar citas porque mayormente creo, ¿verdad?, que se conoce la historia de estos personajes, ¿verdad?, que ha sido a lo largo del tiempo estudiado. Entonces tenemos a este personaje Elí, ¿verdad? 3 errores se pueden concretar. Actuó demasiado tolerante, fue demasiado tímido y actuó demasiado tarde. Toleró las transgresiones de sus hijos en el servicio. Quizás se sintió cansado, dada su edad avanzada, para poner mano firme. Cuidado con los pecados de la vejez. Idealmente, la madurez física debiera ser sinónimo de madurez espiritual, pero vemos claramente que no siempre es así. Se limitó a regañar tímidamente a estos hombres que estaban abusando en el servicio. Elí, el ocaso de un líder y de paso el nacimiento del otro, ¿verdad? Dios hablando a Samuel, Samuel, y Samuel venía a Elí. Cuando entendió, bueno, ya era muy tarde. Esto nos deja ver pérdida de audición, pérdida de sensibilidad, mera resignación. Los puntos son claros, ¿verdad? Se requiere fortaleza espiritual, se requiere de decisiones firmes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sabemos que las decisiones no serán fáciles, pero es necesario para evitar esta línea de comportamiento y las respectivas consecuencias. Jacob, el caso de el uso de medios carnales para obtener bendición. Medios carnales para fines espirituales. ¿Existe esto?
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob, cuyo significado es usurpador, ya desde el vientre de su madre, se cita, venía trabado del talón de su hermano Esaú, que nació primero, pero como dicen por ahí en un sentido, desde ya le quería ganar el brinco. Es Jacob, cuyo nombre es cambiado posteriormente a Israel, pero Jacob significando usurpador, ¿verdad? Seguro que se vio su carácter desde temprano: ventajismo, ambición, manipulación. ¿Hay éxito sin ética verdaderamente? ¿El fin justifica los medios? Son a veces preguntas que realmente algunos tienen. En la vida de este personaje se puede entender también esto, ¿verdad? Motivos y métodos, porque falló en los métodos. Falló en los métodos. El ventajismo de Jacob y la impaciencia de Esaú. Impaciencia, fruto de la carnalidad. Jacob ciertamente obtuvo beneficios legales, pero injustos. Injustos. Hay gente llamada para servir, pero todo tiene su tiempo. Actuar con impaciencia, ¿cuántas veces lleva a cometer errores y pérdida de bendiciones? De bendiciones. Cita el Génesis cómo esto provocó en Esaú aborrecer a su hermano y desear la muerte para él. Y todavía se aprecia, ¿verdad?, un personaje más: la influencia incorrecta, imprudente de su madre, ¿verdad?, a favor de Jacob. Cuidado con el favoritismo, cuidado con las preferencias. Son terribles, causan daños, causan desastres. Cuidado, ¿verdad? También se deja de ver esto. Las trampas, el ventajismo, darán problemas futuros. Hay que preguntarse: ¿he sido manipulador, tramposo? ¿He usado medios incorrectos para querer alcanzar algo? ¿He usado medias verdades? La vida de Jacob muestra también, ¿verdad?, el alto precio que tuvo que pagar. El usurpador salió usurpado, ¿verdad?, en su momento. Arrepentimiento, perdón, reconocer, sanar. Sí. Es importante esto. Sansón, el caso de carisma sin carácter. El tener dones, pero sin carácter. Esta falta de carácter, ¿verdad?, no me refiero a carácter temperamental, obviamente, sino carácter de servicio, que significa obediencia, sujeción, respeto, disciplina. Esta falta de carácter en Sansón se deja de ver en su impulsividad, ¿sí?, lo temperamental que era, el egoísmo que le dominaba, ¿verdad? Él simplemente dijo: yo quiero esto y quiero esto, dijo a sus padres. Quiero una timnatea, y una timnatea tomó, a pesar, ¿verdad?, del gran peso del favor y la gracia de que gozaba, porque Manoa, su padre, antes, ¿verdad?, que naciese Sansón, preguntó diligentemente. Este hombre, este padre, se interesó y preguntó al mensajero, al ángel, cómo debemos educarlo, cómo debe ser su manera de vivir. Y la instrucción fue precisa, y él lo sabía. Él sabía que era nazareo, pero a pesar de todo eso, dominó su egoísmo, la deslealtad por el abandono de las responsabilidades, la inestabilidad, ¿sí?, el coqueteo con la tentación, jugar. Todo esto, ¿verdad?, todo esto deja de ver ese carisma o tener un don, pero sin carácter. ¿Sí? El talento solo no es suficiente sin verdadero carácter de servicio. Perdió su cabello, le sacaron los ojos,
lo ataron con cadenas, fue juguete y perdió la vida, no solo la dignidad, sino la vida. Esto significa, ¿verdad?, la pérdida de la comunión o la unción, pérdida de visión espiritual, la pérdida de la libertad verdadera, que lleva a pérdida de dignidad, ¿sí? Y a pérdida finalmente de vida, pero lo más importante, vida espiritual o vida eterna. Hay que formar un verdadero carácter de servicio, porque el talento solo no es suficiente, ¿verdad? Y de hecho, este caso quizás haya un eco, por así decirlo, cuando Pablo dice, aunque se ejerciten, se ministren los dones, pero sin amor, ¿verdad? Sin amor es solamente ruido, ¿sí? No es más el don del Espíritu que el fruto del Espíritu. Moisés y la ira descontrolada. Airaos, pero no pequéis. Significa enójate, pero no dañes, no ofendas, no humilles. ¿Por qué? Porque el enojo no se puede erradicar. Es una parte inherente del alma humana. Entonces, de que nos vamos a enojar, obvio que nos vamos a enojar. La cuestión es el control que se tiene. Se ha dicho, el enojo es la ira controlada y la ira es el enojo descontrolado. En un arranque temperamental, mata a un egipcio. Mata a un egipcio. Es un peligro. Una persona airada es un peligro, es una amenaza. Pero imaginemos esto en el servicio. Cuánto daña la falta de dominio propio. Cuánto daña. Aunque después se llore, pero hay daños irreversibles. Habrá conflicto siempre, sí, y se debe procurar la sanidad interior. Porque si hay acumulación, si se permite la acumulación de heridas, esto es peligroso. Esta conciencia, esta responsabilidad es propia en cada servidor, ¿verdad? Ese conocimiento de que debe solucionar, debe sanar, no esperar que otras fuentes lo hagan. Cada quien es responsable de su sanidad. Repito, de lo contrario, se corren muchos riesgos. Hay ira controlada, pero con resentimiento. Esa ira controlada con resentimiento es también un error, un fallo. Por eso hay gente que dice calladamente, no le vuelvo a hablar, ¿verdad? Dentro de sí. Temperamentos descontrolados fallan, dañan. En otro arrebato se le dice a Moisés, habla la peña, pero él golpeó la peña. Otra vez, ¿verdad? Brotó. Humanamente diremos, habrá causas. El pueblo irritó a Moisés. El pueblo quejándose siempre. Su familia criticándole. Los líderes retándole. Y llegó un momento en el que, como decimos, perdió, ¿verdad? Perdió la compostura. Dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre impide, ¿verdad?, la justicia. En medio de todo esto, por decirlo así, ¿verdad?, aquel momento del Moisés de los primeros 40 tuvo ese arrebato. Finalmente, otro arrebato en sus postrimerías, pues es costoso. Sin embargo, en Números 12:3 se lee, y no había otro hombre más manso sobre la faz de la tierra como mi siervo Moisés. Fíjese, a pesar, ¿verdad?, muy estrictamente hablando, de ser homicida, porque el líder más grande que el pueblo de Israel ha tenido es ese, es Moisés. Y sin embargo se oye muy raro decir, ¿verdad? Y era un homicida. Pero bueno, en un arrebato cometió un error. Y nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todo ello, se nos deja ver cómo hubo ese control
y esa transformación. Esa transformación. Recordemos, ¿verdad?, que no podemos ni debemos decir, Dios me hizo así, ¿verdad? No, Dios no hace esas cosas. El mundo, la herencia, la genética, los rasgos, etcétera. Pero nunca decir Dios. Lo que nosotros vemos aquí es a lo que somos llamados. Al ver el tianguis en los atrios del templo, el Señor se enojó, volcó las mesas de los cambistas, arrió ese ganado, ¿verdad? Pero no leemos que azotó a los hombres. Hay que atacar el problema, no a la gente. Hay que buscar resolver el problema, no dañar gente. Es importante, y sobre todo, ¿verdad?, en el servicio, para no cometer errores y haya tanto daño colateral. Hay que enfocarse, ser dirigidos. Cuidado con esta ira descontrolada. Elías y la desilusión, el llamado profeta de fuego, ¿verdad? Que en un momento él solo reta a casi 900 profetas, los 450 de Baal, más otro tanto que había, él solo, ¿verdad? Y hace descender fuego del cielo. Y en otra ocasión, ¿verdad? De hecho, incluso no tenía licencia para matar. Aquí hay principios importantes, porque mucha gente pregunta, ¿pero por qué Dios le permitió error? No es que Dios le haya permitido. Una cosa es eso y otra cosa diferente es el abuso, mal uso que alguien comete, dada la facultad recibida. Entonces hay que aprender a diferenciar eso, porque Dios es creador, no destructor, ¿sí? Pero ahí está Elías con su agotamiento, depresión, desesperanza, desilusión, resentimiento. Por un lado, ¿verdad?, es todo un hombre, ¿verdad?, fuerte, que arrasa con todo. Pero en otro momento, después de esa caída, de una vivencia, de una experiencia muy fuerte, ¿verdad?, pues viene la desilusión, viene el temor, abandono, fracaso, depresión, aislamiento, confusión. ¿Soy para esto? ¿No soy? ¿Seré llamado o no seré llamado? ¿Realmente debo servir o no debo servir? Sin querer, se genera aquí una pendulancia emocional que hay que evitar. Hay que evitar. Pero somos responsables nosotros de ese control, ¿sí?, de ese control, de esa conciencia, de no abusar y de que conociéndonos, ¿verdad?, no incurrir o no permitirnos esos estados. Yo creo que todos sabemos que después de una actividad, compromisos, experiencias o situaciones que nos llevan a altos niveles, ¿verdad?, ya sea de adrenalina y de otras emociones, después de esto viene una caída, donde se va a experimentar cansancio o quizás agotamiento, pero si no se controla eso, daremos pie, ¿verdad?, a emociones más profundas. Eso debe evitarse, tiene que evitarse. Jesucristo fue negado, abandonado, traicionado, vendido, como decimos, y no se cortó las venas. Los suyos, ¿verdad?, no le respondieron. Ayúdenme a orar, estoy afligido, mi alma está afligida hasta la muerte. Y el supuesto círculo, ¿verdad?, íntimo, se quedó bien dormido. ¿Qué apoyo, qué ayuda es esa? Y finalmente termina crucificado. Pero el resucitado ayuda a Pedro, lo hace reflexionar. El que 3 veces negó, 3 veces es exhortado. ¿Me amas? En esta ocasión, ¿hasta qué grado? Ciertamente has fallado, pero en esta nueva oportunidad de vida, ¿hasta qué grado crees que puedes o vas a responder? Con lealtad, con fidelidad, no dependiendo
de nadie. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que seguir adelante pese a toda situación. Eso es lo que mostró y enseñó el Señor. Puestos los ojos y todo el sentido de vida en Él. No hipócritamente, sino verdaderamente sabiendo que se avanza, se camina con muchos. En el camino otros quedarán o no seguirán o se desviarán. No hay que tener resentimientos, hay que tener objetividad, ¿sí? No depender. Josué y su pecado o falla de presuposición. Josué recibe la estafeta de Moisés, cruza el Jordán y empiezan a obtener logros prodigiosos. La caída del muro de Jericó, inicia la toma de la tierra, inicia la conquista, van avanzando, ¿verdad? Y seguramente viene otra victoria, pero topó con pared, ¿verdad? Topó con pared. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo quizás una mecánica. No, había anatema, había anatema. La santidad debe preceder la victoria. La santidad debe preceder la victoria. Revisar, cumplir, obedecer. Tuvo que dedicarse a eso, a hacer una profunda revisión, un escrutinio hasta detectar, ¿verdad? Y corregir. Conviene un minucioso inventario moral para poder detectar aquello que limita o que impide. No suponer o presuponer que porque ha habido, ¿verdad?, logros y avances, todo será igual. Cuidado, no descuidar. Saúl, ¿verdad?, y su problema, pecado de insensatez, ¿verdad? Toda una falta de sabiduría. La caída de Saúl actuó fuera de tiempo, actuó fuera de contexto, fuera de límites, fuera de la realidad. Fuera de tiempo, porque permitió que el temor le ganara, ¿sí?, el tiempo. Cuando nadie dio la cara, él era el ungido y él tenía que dar el paso al frente. Él tenía que abordar la situación, él tenía que enfrentar, porque era el ungido y tenía el respaldo de Dios, pero, ¿verdad?, el temor le pudo más. El temor acobarda y hace retroceder. Actuó fuera de contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había tareas que eran no suyas, ofrecer sacrificios, ¿verdad? Eso no era tarea del rey, sino del sacerdote. Pero la precipitación y la desesperación lo llevaron a cometer errores. Fuera, ¿verdad?, fuera de la realidad, porque vivía un espejismo. Quiso matar a David. Creía que era su enemigo. Creía que era, ¿verdad?, realmente todo un reto para él. No estaba viviendo la realidad. Decimos hoy, veía moros con tranchetes. Fuera totalmente del contexto espiritual, porque fue a buscar una pitonisa en su desesperación. En su desesperación, mala consejera, mala consejera. Obediencia, sujeción, humildad, valor se requieren para evitar estos actos, esta actitud de insensatez, ¿verdad? Al estudiar su historia, se puede hacer una gráfica que siempre será descendente. Empezó con ese temor y de ahí pasó a la envidia al ver que David era victoriado y así continuó dando paso a otros aspectos negativos. Un error lleva a otro error hasta su caída y muerte. David, la falta de límites, la falta de límites. Tenía todo, tenía bastante, pero no le bastó. No le bastó. La pobreza prueba, la riqueza tienta. Apetitos sin límites es lo que permitió.
Codicia. Codicia. ¿Qué es la codicia? Es una actitud sin contentamiento. Es una actitud, un sentido, ¿verdad?, de ingratitud. No se agradece lo que se tiene, no hay gratitud, contentamiento con lo que se tiene, y se quiere más. Y se quiere lo prohibido, se quiere lo incorrecto. ¿Cómo operan estos sentimientos equivocados? ¿Sí? Por estar en el lugar incorrecto, por usar mal su tiempo libre, por dejarse guiar por las concupiscencias, el mal uso de la autoridad y querer tapar, cubrir el pecado. Todo esto, desde luego, ¿verdad?, está vigente. Son señales en el camino. Así como al transitar una carretera hay avisos preventivos, restrictivos, ¿verdad? Estas vidas, estas experiencias, exactamente son esos. Son esto porque en el diario vivir se desarrolla. ¿Y cuántas veces a la ambición se le llama visión? Muchos dicen, tengo una visión, pero en realidad no es una ambición disfrazada, y el autoengaño es mortal. Salomón, distracciones fatales. Distracciones legales, pero fatales. Ya sea por cultura, tradición, costumbre, podían tener acceso, pero finalmente, ¿qué pasa? Hoy a la luz del Nuevo Testamento, tenemos estas verdades y principios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna cosa, ¿verdad? Significando de que puedo, pero ahí están las tres preguntas que hay que hacerse. Pero, ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me va a aportar algo constructivo? ¿Me podría llegar a dominar? A preguntas honestas, la Biblia tiene las respuestas más directas y honestas, porque hay quien se debate por ahí con alguna duda y pregunta por aquí y pregunta por allá, porque en realidad quiere oír lo que desea escuchar. Pero esta respuesta tiene 2000 años, y quien quiera realmente esa madurez tendrá que hacerse estas preguntas cuando hay disyuntivas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me puede llegar a dominar? Muchos preguntan, ¿por qué Dios le permitió a Salomón ciertas cosas? Error. No es que Dios le permitió, es que él se tomó la libertad, él abusó. Y todo abuso daña. Terminó honrando la idolatría. Unió su alma a mujeres idólatras. No os unáis en yugo desigual. Una obediencia parcial, una lealtad dividida. ¿Realmente existe eso? No es cuestión de que si Dios le permitió, es lo que él tomó y abusó. No confundirse, no distraerse, porque cuántas veces la riqueza confunde y distrae. El dinero en sí no es malo, recordemos lo que la Biblia dice. La raíz de todos los males no dice el dinero, dice el amor al dinero. ¿Sí? La dependencia, la supremacía, la prioridad que se le da por sobre todas las cosas. Jonás. En Jonás también tenemos este aspecto que se llega a presentar en casos en la vida, un servicio de mala gana, ¿verdad? Claro que aquí vemos incluso que antes de actuar hubo rebeldía y desobediencia.
Sin embargo, ¿verdad? También vemos la misericordia. Vemos la misericordia. Los asirios fueron crueles. Asiria, cruel nación para todos sus enemigos. Esto desde luego que lo sabía Jonás. Pero lo que él tenía no era quizás ni una gota de amor, menos de misericordia. Y estaba totalmente decidido, ¿verdad?, a no ir a predicar ahí. Que los consuma, ¿verdad?, el fuego, etcétera. Hay quienes calladamente son rebeldes, desobedientes, o dicen sí, pero no lo hacen. No van, no se entregan, no sirven. Hay rebeldía. Ha pedido Dios a alguien, te ha pedido algo y no lo haces, ¿verdad? No lo has hecho. Aquí se pierde tiempo. Id y aprended. Misericordia quiero. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y quizás la lección más grande para él, y no solo para él, hace eco, ¿verdad?, era la misericordia. ¿Por qué Dios es justo? Porque da la oportunidad de misericordia para todos. Si no lo otorgara, si no estuviera disponible para todos, no sería justo. Entonces sí sería injusto. Y digo esto, ¿verdad?, porque cuando estudiamos los atributos divinos, ¿verdad?, en justicia, muchos dicen, Dios no es justo porque no cumplió mis caprichos, porque no castigó a alguien. Y dicen, yo estaba pidiendo justicia, cuando en realidad se pide venganza. Pero esos son los lineamientos humanos. La gracia de Dios, ahí está. Entonces hay que servir a Dios de buena gana y estableciendo este pilar, este fundamento que se llama misericordia. Misericordia. Pedro y su gran temor, ¿verdad? Su gran temor por los hombres, a los hombres, ¿verdad?, antes que a Dios. El temer más a los hombres que a las principales cosas reales, porque amaba más su comodidad, su bienestar. Si amaba más su vida por sobre todas las cosas, el temor lo inundó. Un temor que incluso, ¿verdad?, que incluso si no se trata y corrige, ya en el servicio, ya Pedro, apóstol totalmente enviado, otra vez tiende a sucumbir y se muestra hipócrita, ¿verdad? Por temor a los judíos, ¿verdad? Habla mal, quiere despreciar a los gentiles y Pablo lo exhorta. No puedes ser de dos caras. Tienes que ser de una sola cara, de una sola posición. Y lo entendió, ¿sí? Lo entendió. Esto nos deja ver integridad, valor y templanza. ¿Sí? Son indispensables para superar este temor a los hombres, ¿verdad? Porque se quiere proteger fama, se quiere proteger reputación, se quiere proteger todo lo propio. Ahí está, ¿verdad? Jonás, está Pedro y finalmente el joven rico y su último ídolo o su ídolo oculto. En Lucas 18 tenemos el registro de este pasaje, de un hombre que llegó ante Jesucristo, ante el Señor, venerándolo, maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, es Dios. Es una palabra que pesa. ¿Cómo puedo ganar la vida eterna? Le respondió, los mandamientos conoces. Amar a Dios. Le recita algunos de las prohibiciones. Y le contesta, todo esto he guardado desde mi juventud. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, entonces solo falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y se fue muy triste porque el Señor tocó en lo que amaba más.
su ídolo oculto, ¿verdad? Su amor, dependencia, veneración a la riqueza. Sígueme. Este fue otro caso más de alguien que debió ser discípulo y no lo fue. La oportunidad, el llamado directo del Señor, sígueme. Pero fue más fuerte esa dependencia, ese amor, ese gusto hacia las riquezas. Esto está en Lucas 18. Y curiosamente, en Lucas 19 está Zaqueo, un hombre también de mucha riqueza, pero con una actitud diferente. Porque después de escuchar al Señor, se despojó y se desprendió, ¿verdad? No le fue impedimento. No se trabó, no se atoró. Lo que amamos más que a Dios. Lo que amamos más que a Dios. Y puede estar ahí en una rendija, puede ser oculto, ¿verdad? Pero realmente hay algo ahí, sin quererlo, sin saberlo, que se idolatra. Dicen que en África hay una técnica de caza para ciertos monos que consiste en fijar una botella donde cabe la mano de entrada y adentro hay dulces, ¿verdad? Ciertas cosas que gustan mucho a estos animalitos. De tal forma que cuando el animalito mete su mano, toma y aprieta esos dulces, ¿verdad? Que ya lo cautivaron. Y empieza a forcejear, empieza a jalar, pero no suelta los dulces. Cuando se da cuenta, una red ya le cayó encima y ha sido cazado, ¿verdad? Tendría que soltar los dulces para poder quitar su mano, pero hay algo, ¿no? Quizás hay algo que no se quiere soltar. No se quiere soltar. Y puede ser el nombre que sea. Pero limita, obstruye, detiene o incluso hace variar el curso de una vida que debe ser, ¿no? Como ese joven debió ser un discípulo, pero no soltó. Quizás no soltó la riqueza, no soltó algo. Son errores, problemas, transgresiones. Pero fíjese el tipo de oportunidad, el tipo de gracia, el tipo de bendición que hoy tenemos al poder leer, revisar, concentrar, apreciar, valorar, ejercer, obedecer, para que todo esto, como dice el apóstol al discípulo, para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Servidores aprobados. Entonces, vaya que si agradecemos, ¿verdad?, a Dios estas lecciones, ¿verdad?, agradecemos toda esta enseñanza, agradecemos esta voz, ¿verdad? Dios es bueno, siempre directo, preciso, pertinente, ¿verdad?, a cada vida, en cada llamado. No nos cansaremos de decirle gracias, gracias, porque me amas, ¿verdad?, me ministras, me llamas de una y otra manera para ir adelante, ¿verdad? Para eso es la palabra, para corregir, para instruir, ¿verdad?, para levantar en justicia. Así es que gracias, muchas gracias damos a Dios, ¿verdad? Y tome esto. De aquí se deriva la invitación, ¿verdad?, para que, si es posible, adquiera este libro, Las 12 Transgresiones, ¿verdad?, y sea parte de su acervo personal, de su biblioteca personal, ¿sí?, que tiene una gran utilidad en lo personal y para con otros, para compartir de gracia lo que de gracia recibimos. Así es que, si le es posible, hágase de este tratado
en cuanto pueda, ¿verdad? Los que están en diferentes lugares, entidades, pues siempre encontrar una librería cristiana, ¿verdad? Hoy tenemos los medios digitales de compra en línea, ¿verdad? Hay en Mundo de Fe, en la propia librería de la iglesia, ¿verdad? Lo tendrán disponible de tal forma que todos vayamos adelante, que todos hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje, la misma visión, el mismo perfil, la misma ética, y esto nos bendice para lograr el concepto de unidad. Unidad en la pluralidad, unidad en medio de la diversidad, pero verdadera unidad. Jesús, en la oración llamada sacerdotal de Juan 17, no dijo, te pido que sean idénticos, no, dijo, te pido que sean uno, como tú en mí y yo en ti, ¿verdad? Entonces tiene que haber esa unidad en medio de una pluralidad, porque estamos para complementarnos, pero sí dentro de estos parámetros, como lo son, ¿verdad? La templanza, que no ganan estos aspectos carnales para decir, es que yo así soy. No, no somos diferentes, pero dentro de este margen, donde hay templanza, donde hay humildad, donde hay respeto, reconocimiento. Así es que gracias primeramente a Dios, gracias a todos, cada uno, cada una, gracias allá Mundo de Fe, los hermanos, la iglesia, el pastor, y hasta aquí esta pequeña reseña, ¿verdad? Esperando que de aquí se derive lo que cada quien debemos hacer, sumando esto a nuestro proceso, ¿verdad? De discipulados y de servicio, de servicio a la obra de Dios. No es nuestra obra, es su obra y tenemos que dar lo mejor, ¿verdad? La recompensa no es aquí, es allá. Así es que gracias a todos. Adelante, adelante, bendiciones y Dios mediante, ¿verdad? Nos estaremos escuchando, viendo en una próxima oportunidad.